Hola, ¿qué tal? En los vídeos hasta ahora nos hemos centrado mucho en el flujo de trabajo en Capture One porque creo que es muy importante tener claros estos primeros pasos a la hora de empezar a trabajar con el programa. En cambio, en el vídeo de hoy me apetecía más hablar de algunas de las herramientas de edición que para mí fueron el descubrimiento cuando empecé a trabajar con Capture One. Esas herramientas, algunas de ellas son muy potentes y nos van a permitir tener un mayor control sobre nuestros archivos y aumentar la calidad del archivo final sin invertir más tiempo. Cuando empecé a trabajar con mis archivos RAW, trabajaba con otros programas y aunque las herramientas de revelado funcionaban correctamente, tenía la sensación de que me faltaba control y de que había un punto más que no conseguía. Todo eso se solucionó cuando empecé a trabajar con Capture One. Vamos a hablar de HDR, vamos a hablar de curvas de Luma y algunas de las herramientas de color más interesantes. La primera herramienta de la que voy a hablar en este vídeo es el alto rango dinámico, que es una de las herramientas que más me llamó la atención cuando empecé a trabajar en Capture One. El alto rango dinámico lo encontramos en la pestaña de exposición. Aquí lo tenemos. Recordamos que desde Capture One 20 ha sido rediseñado y ahora tiene 4 deslizadores en lugar de 2, que eran los que tenía antes. Vamos a empezar a trabajar con esa imagen. Vemos en el histograma que realmente todo está dentro del rango, pero tenemos aquí un look un poco soso en las sombras, una imagen muy plana. Vamos a intentar recuperar un poco de información de las sombras y hacer que esta imagen tenga mejor aspecto. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la corrección por niveles automática. Vemos que le da un poco de volumen, pero a la vez perdemos mucho detalle, sobre todo en las sombras. Aquí es donde entra la herramienta alto rango dinámico. Realmente la cantidad de información que podemos recuperar es increíble. Esto, por supuesto, nunca lo haríamos de esta manera. Tendríamos que buscar unos valores adecuados para cada imagen. Vemos que alrededor de esos valores la imagen empieza a tener mejor aspecto. Vamos ahora a trabajar con las luces. A mí me gusta mucho trabajar de esta manera, combinando las herramientas alto rango dinámico y niveles. De esta manera puedo recuperar información. Al recuperar información de las altas luces, lo que voy a hacer es que los niveles de blanco van a bajar también, pero yo esto puedo siempre corregirlo desde los niveles. Y de esta manera, si vemos el antes y el después, podemos ver que como la imagen va ganando en profundidad, el color también tiene un aspecto mucho mejor, puesto que los niveles de blancos y negros están mucho más equilibrados. Vemos ahora en el histograma que se nos ha quedado un poco hacia la derecha, quizás podemos corregir un poco la exposición. Tampoco me gusta que tenga un aspecto demasiado pasado, no me gusta el look HDR. Y creo que también un poco de claridad le va a ir muy bien a esta imagen. Voy a darle un poquito más a las sombras. Bien, este es un resultado con el que yo estaría bastante satisfecha. Fijaos que básicamente lo único que hemos hecho, quitando la exposición que hemos bajado un poquito, lo hemos hecho fundamentalmente a través de dos herramientas, que es el alto rango dinámico y los niveles. Son dos herramientas que funcionan realmente bien juntas. Vamos a pasar a otra herramienta, que esta es exclusiva de Capture One, que es la curva de Luma. Vemos que tenemos aquí una imagen con diferentes colores, pero que realmente lo que más predomina es el tono de piel. Aquí en las curvas, además de la curva RGB y la curva por canales, rojo, verde y azul, tenemos también otra curva un poco diferente. Esta es la curva de Luma. Voy a quitar aquí unos puntos que tenía puestos. Esta es la curva de Luma. La diferencia entre la curva RGB y la curva Luma es que la curva Luma solo va a afectar la información de la exposición, de la luminosidad, sin afectar al color. Vamos a ver la diferencia. Vamos a clonar la variante. Podemos hacer clic derecho sobre la previsualización, clonar variante o F2. De acuerdo. Vamos a coger esta primera y vamos a aplicar una curva desde la curva RGB. Y esto es lo que pasaría. Es un efecto muy exagerado, quiero que veáis la diferencia. Vamos a coger la segunda variante y vamos a aplicar la misma curva, esta vez desde la curva de Luma. Igual por ahí. Vale. Si comparamos ambas variantes, la diferencia es muy clara. En la segunda variante, en la variante que hemos hecho desde la curva de Luma, estamos, como decía, afectando la luminosidad sin tocar la saturación. Es decir, los colores se han mantenido tal cual estaban, lo único que ha bajado es la luminosidad. En cambio, en la primera variante, la que hemos hecho desde la curva RGB, sí que estamos viendo que los colores se han visto afectados, se están saturando y están adquiriendo un look un poco antinatural. En este caso, y prácticamente en cualquier caso en el que tengamos tonos de piel o necesitemos ser muy precisos con el color, yo siempre recomiendo trabajarlo desde la curva Luma y no desde la curva RGB por este motivo. Vamos a hablar de la siguiente herramienta que quería destacar de todas las herramientas de Capture One. Esta sí que se encuentra en otros programas, es la claridad, pero en Capture One tiene unas opciones muy interesantes que me parece que deberíamos comentar. Vamos a coger otra imagen.
Vamos a coger esta imagen, por ejemplo, la vamos a devolver al RAW. Vale, este sería el RAW original. Primero vamos a corregir la exposición. En este caso ya tendríamos una exposición adecuada. Si vemos el histograma, tenemos toda la información, le faltaría un poco de contraste. Vamos a añadir un pelín de contraste. Vemos que cuando añadimos contraste lo que estamos haciendo realmente es coger ese histograma y estirarlo hacia ambos lados. Es decir, estamos haciendo que los negros sean más negros y que los blancos sean más blancos. Vamos a ver ahora la herramienta de claridad. Voy a subirla aquí arriba para que la veamos mejor. Vemos que además del deslizador de claridad que tenemos en otros programas, que podemos aplicar en valores positivos o negativos, tenemos más opciones. Vamos a ver qué pasa. Vamos a subir la claridad hasta este nivel, por ejemplo, quizás es demasiado. Bien. En primer lugar, miremos el histograma. Lo que pasa cuando aumentamos la claridad es que la imagen está ganando contraste, pero realmente el histograma no se está moviendo. Estamos aplicando contraste solamente a los medios tonos. Y eso es lo que hace que tenga más volumen, pero realmente no estamos afectando a la exposición. En este caso hemos subido la claridad a un valor de 35 y vemos también que tenemos aquí otras opciones. Tenemos un método de claridad natural, que es el que estamos aplicando ahora, que se aplica por defecto, y luego tenemos otros 3 modos de claridad. Tenemos el modo intensidad, que además de afectar el contraste en los medios tonos, lo que va a hacer también es aumentar un poco la saturación. Puede venir muy bien, por ejemplo, para paisajes en este caso, porque siempre ese punto extra de saturación le va a dar un buen aspecto. El modo neutro es un algoritmo de claridad de versiones anteriores de Capture One. Suele funcionar bien también a veces para retrato, cuando queremos un look de claridad un poco menos exagerado. Y por otro lado tenemos el modo clásico, es un algoritmo todavía más antiguo y por lo general no suele dar el mejor resultado. Por lo general el modo natural suele ser el que mejor resultado nos aporta. En este caso para paisaje quizás el intensidad. Vemos también que tenemos un segundo slider en la herramienta de claridad que no tenemos en otros programas, que es la estructura. La estructura lo que va a afectar es al microcontraste. Realmente esto lo que quiere decir es que nos va a resaltar las texturas. Esta imagen quizás no se va a apreciar demasiado, por eso vamos a seleccionar otra imagen en la que podamos verlo mucho más claro. Vamos a seleccionar esta imagen. Vemos que tenemos aquí un edificio con una pared de ladrillos. Vamos a ver qué pasa cuando subimos la estructura. Vemos cómo va resaltando esa textura. Si vemos el antes y el después lo vamos a ver muy claramente. Incluso parece que esté más enfocado. Realmente no estamos añadiendo enfoque. Realmente, como comentaba, lo que estamos añadiendo es microcontraste. La siguiente herramienta de la que quería hablar es del editor de color. Vamos a verlo con un poco más de profundidad. Para eso vamos a coger otra imagen. Esta, por ejemplo, en la que tenemos diferentes tonos de color. Vamos a coger el editor de color. Vamos a sacarlo aquí fuera para que podamos apreciarlo mejor. Y en este caso vamos a trabajar en el modo avanzado. Voy a restablecer los ajustes de esta imagen. Vale, esto es el RAW. Vamos a añadir una corrección por niveles automática. De acuerdo, ya tendríamos el histograma ajustado. Vamos a trabajar ahora el color. En este caso lo vamos a hacer desde el editor de color avanzado. Para trabajar de esta manera tenemos aquí un cuentagotas y lo que vamos a hacer es seleccionar las muestras de color. Si apretamos esta opción vamos a poder ver qué es lo que está seleccionado y lo que no. Una vez yo he seleccionado ese tono de color, puedo trabajarlo con una gran precisión sin afectar a los colores. Una vez he seleccionado este tono, yo puedo trabajar en él con mucha precisión, afectando solamente a la gama de colores que yo quiero afectar. Vamos a hacer otra selección, vamos a coger, por ejemplo, este color más rojizo. Hacemos la selección. Esto es lo único a lo que voy a afectar. Vemos que se está colando un poco también de los naranjas y de estos tonos menos saturados. Vamos a intentar afinar esa selección lo máximo posible para quedarnos solo con estos colores de los ladrillos que son más saturados. Esa selección sería más precisa. Una vez ya tengo eso seleccionado, de la misma manera yo puedo trabajar esos tonos por separado. Vamos a hacer una última selección con los verdes, por ejemplo. En este caso no hay conflicto. Bueno, se podría eliminar también incluso un poco de este amarillo que tenemos por aquí. Perfecto. Por ejemplo, vamos a ver la diferencia antes y el después. Por otra parte, también tenemos un editor de color específico para trabajar los tonos de piel. Es una herramienta muy interesante de la cual hablaremos en futuros vídeos.
Para terminar el vídeo de hoy, simplemente quería acabar haciendo una brevísima introducción a las capas, porque hablaremos de ellas en el siguiente vídeo. Para eso quería que viéramos este ejemplo. Vemos que tenemos unos ajustes en la capa del fondo y a la vez también tenemos dos capas, una de ajuste y otra de corrección. En esta capa de ajuste, si le damos a la M para que nos enseñe la máscara, vemos que lo que tenemos es una máscara de degradado que está entrando desde la parte derecha de la imagen. Si deseleccionamos esta capa, vemos el antes y el después. Lo que he hecho con esta capa simplemente es potenciar ese flare que entraba y luego en esta segunda capa, si la desactivamos lo vamos a ver muy claramente qué es lo que pasa. Es una capa de corrección y he quitado un avión que había por ahí por el fondo y unas manchas que no me interesaban en la imagen porque desvían la atención. Y de una manera muy sencilla he conseguido deshacerme de esos detalles un poco feos que me estaban estropeando la imagen sin tener que pasar a otra aplicación. Hasta aquí el repaso de las herramientas que, bajo mi punto de vista, son más interesantes en Capture One. Os invito, eso sí, a que las probéis sobre vuestros propios archivos porque notaréis la diferencia. En próximos vídeos iremos ampliando más información y más maneras de utilizar tanto estas herramientas como otras que nos hemos dejado sin mencionar. De momento, en el próximo vídeo, lo que vamos a hablar vamos a volver un poco sobre el flujo de trabajo y vamos a explicar cómo importar un catálogo de Lightroom en Capture One.